con el abogado especialista civil, el doctor Pío Salazar. Hay una información que ha sido bastante notoria la última semana referente a este subsidio que va a otorgar el Estado a partir de ahora para el arrendamiento de viviendas. Quiere decir que dos personas en condición de pobreza que quieran acceder a un tema de subsidio para que puedan alquilar una vivienda de hasta 1.500 soles, el Estado ahora les va a subvencionar, les va a dar cierta parte para que puedan garantizar el pago mensual. ¿De qué forma va a funcionar? Porque aún falta la reglamentación. ¿De qué forma va a funcionar? ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? ¿Solamente la gente en condición de pobreza, pobreza extrema? ¿Alguien que esté fuera de ese umbral puede acceder? ¿Cuánto es el monto mínimo? ¿Cuáles son las condiciones laborales que se tienen que cumplir? Va a revisarte Infocor. ¿Cómo va a funcionar exactamente todo esto, doctor Pío Salazar? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Encantado. Como bien iniciabas explicando, este programa es un subsidio, es un apoyo que hace el Estado a las poblaciones o a la parte de la población con menos recursos, con la idea no de regalar el dinero necesariamente, sino lo que se está buscando en pared, parece, con la nueva ley del desalojo notarial, busca dinamizar el mercado de la construcción en el país, que tanto éxito y tanto beneficio trajo al país hace algunos años. No, exactamente, y que representó el mayor crecimiento económico. Correcto. Entonces, ¿cuál es la lógica aparente que tiene el Estado a partir de estas dos normas? Es, en la medida que haya una mayor seguridad para el arrendador, en el caso del desalojo notarial, va a haber un mayor dinamismo. Pero la otra parte de esa lógica es, ¿cómo hago para que más gente, uno, arriende y dos, compre? Que es lo más relevante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Diseño esta ingeniería de beneficio de subsidio y la divido en dos partes. Una parte, como bien señalabas, te la voy a dar mensualmente a ti beneficiario para que alquiles una vivienda de determinadas condiciones. La otra parte va a ir a un fondo. Ese fondo, por supuesto, que no te lo van a dar a ti beneficiario, sino que ese fondo lo va a tener Mi Vivienda. Mi Vivienda va a tener ese fondo hasta por un máximo de 5 años, que es en lo que vas a ir emposando un dinero que va a servir para tu inicial. ¿Cómo va a funcionar eso? A ver, en la lógica, en el espíritu de esta norma, ¿cómo funcionaría este fondo y lo que recibieras del Estado para que puedas finalmente completar tu arrendamiento? Es correcto, es un recibieras entre comillas, porque la parte más relevante, la parte relacional a la compra de una vivienda, no va a ir a los bolsillos o a las manos o a la administración de la persona que es beneficiaria el dueño del predio. Va a ir a la constructora, al promotor, al dueño del predio que te está vendiendo el predio. Entonces el dinero, la idea es que no pase por las manos del beneficiario. O sea, la idea es que la plata no vaya a las manos de quien está alquilando. Yo soy la persona que quiero beneficiarme con ese subsidio, sí. La plata no me va a llegar a mí. No. La plata va a ir directamente al propietario. Probablemente suceda lo mismo con el alquiler. Eso no lo han establecido, pero debe ser así. Este sistema va a beneficiar única y exclusivamente, por supuesto, a las personas que califiquen. Como bien decías, tienen que tener un determinado rango. No sé si califiquen de pobreza, para ser técnicos, pero que sean de bajos recursos. No se ha reglamentado. El panorama busca que sean peruanos, de todas maneras, busca que sean personas de bajos recursos, que no sean propietarios ni copropietarios de ninguna otra vivienda. Esa es una manera también de acotar la gente que puede ser beneficiaria. Y que no hayan sido beneficiarios de ningún otro programa de ayuda de vivienda, techo propio, y créditos de Mi Vivienda, y que estén entre los 18 y los 40 años. Porque en su momento se preveía que tenía que ser entre los 18 y 30 años. Se amplió el rango a 40 años. Por eso, por supuesto que la gente de 40 años es joven y califica aún nominativamente de un bono joven, como le llaman, pero ya vemos que estás utilizando a la gente que está en su pico de productividad. Ya no te estás yendo a lo que sonaba al inicio, que parecía que esto era casi que para gente que está en el inicio de su etapa de trabajo. Ahora te vas hasta la gente de los 40 años. Pero le pregunto al doctor Salazar, ¿no hay una precisión del monto mínimo que debería? Lo que entiendo de la norma es que como mínimo tienen que existir 2 personas para que puedan ser beneficiarios, como mínimo. Correcto.
Uno solo no puede ser. Uno no solo no puede ser. Puede ser de a dos, pero Dos o más, sí. hay un monto mínimo que entre los dos tendrían que finalmente ganar mensualmente para que se puedan beneficiar y finalmente calificar dentro del umbral de bajos recursos económicos. No lo establece la ley, es una ley corta, es una ley simple, cuyo marco de márgenes dinerarios, margen del monto de la vivienda, etcétera, etcétera, se va a reglamentar. Es interesante cuando lo hace así el Estado, porque lo que encuentra es una norma que técnicamente sería sencilla de reglamentar, pero lo que encuentras es que sueltas la norma y dices, se tiene que reglamentar en 30 días. Lo que permite es que se oiga un poco de la opinión de los agentes más interesados. Se van a salir a pronunciar, por supuesto, como ya lo están haciendo los gremios de construcción, y va a salir la gente interesada en el bono, y sobre todo se van a plantear las preguntas, como se está haciendo, por ejemplo, hoy día. Se van a empezar a plantear las preguntas, 30 días después haces un reglamento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, de personas, una pareja que gane entre ellos 3.000 soles, que una persona, 1.500 cada uno? Correcto. O determinado monto, pero 3.000 soles entre los dos al mes. De repente no califique, porque para muchos 3.000 soles se puede pasar del umbral de la pobreza, ya no es bajo recursos económicos, pero esa pareja quizás nunca tuvo una vivienda, está viviendo en un cuarto o está en un lugar no habitable correctamente. Entonces, esa reglamentación va a tener que contener ese aspecto del monto mínimo o monto máximo, perdón, para que puedas calificar. Sin duda. Es decir, justamente el reglamento lo que hace va a calificar bajo el análisis que estén haciendo detrás, quién califica y quién no. No iría de forma arbitraria, pero van a establecer reglas. Claro. Van a decir, si es que ganas tanto. Ahora, lo interesante es, como bien señalas, son dos personas. Ahora, tú decías pareja. No dice que sean pareja. No necesariamente. Ojo, claro, pueden ser dos personas. No dice además que tienen que ser hombre y mujer. Por ejemplo, es decir, con esto a qué voy, puede ser que dos amigos quieran calificar para el beneficio. O dos hermanos. O dos hermanos, salvo que el reglamento por algún motivo establezca exclusiones, como por ejemplo, el arrendador del inmueble que vas a alquilar no puede estar dentro de tu cuarto grado de consanguinidad. Es ahí donde el mayor peligro que yo veo. Me parece una norma positiva, me parece difícil de fiscalizar. Imagínate que tú y yo somos un par de vivos, entonces yo te digo, oye, vamos a hacer como que yo te estoy alquilando la casa, pues. No, a pesar de que no te la estoy alquilando en realidad. Vamos a hacer como que yo te estoy alquilando la casa. Tú en realidad vives con tus padres, o vives con un familiar, o vives en la casa tuya, pero no está tu nombre. ¿Hay manera de que nosotros podamos lograr el beneficio? De que yo empiece a recibir y repartimos, por supuesto, al final. No es posible saberlo todavía con la norma. Entonces, es el reglamento el que va a tener que establecer además cómo se fiscaliza. ¿Y hasta cuánto por ciento se va a financiar el subsidio? No han establecido los porcentajes, pero es para la cuota inicial. Si tú te vas a hacer un paralelo, por ejemplo, con los otros programas que existen de techo propio, etcétera, las viviendas, por ejemplo, eran entre 15 y 25 UITs, si mal no recuerdo. Estás hablando de hasta viviendas de entre 60 y 100.000 soles. Debería ser un paralelo. Si tú comparas ambos programas, te empiezas a dar cuenta que muchas cosas son símiles. Donde están las diferencias probablemente es quienes van a poder aplicar. Ya no tienen que ser familias, para empezar. Este fondo, además, es interesante verlo. Ahora que hablabas del clima, tú te preguntarás de dónde sale el fondo, de dónde sale la plata, el dinero. ¿De dónde? En el 2017, finales, se autoriza al Fondo Mi Vivienda, si no me equivoco, o a través del Ministerio de Vivienda, no estoy seguro, para que utilice 72 millones de su presupuesto para la reconstrucción del norte. Esta norma, en sus últimas líneas, lo que le dice es, de aquel fondo que te autoricé a utilizar en el 2017, utiliza 12 millones. Utiliza 12 millones de ese dinero. El subsidio era similar, era de 500 soles mensuales. Ahora, para terminar, doctor Pío Salazar, luego de 5 años, porque este programa entiendo que va a ir por 5 años, 5 años te van a dar un subsidio para el arrendamiento de un inmueble, para que puedas vivir ahí entre mínima 2 personas. Luego de 5 años, ¿qué va a pasar? ¿Te retiras? ¿Qué pasa con el fondo? Es buena la pregunta. Llegado el 5.º año como máximo, porque incluso lo puedes pedir antes.
Puedes pedir que te den el fondo, ya sé cuál voy a comprar, te dan el fondo, dejas de percibir, por supuesto, el bono. Al partir del quinto año tienes un año perentorio para ir, acercarte y decir, ya tengo la vivienda que voy a comprar. Pasado el año, si no lo has hecho, lo pierdes. O sea, con el fondo incluso tú puedes hasta tener una parte para la vivienda que vas a comprarte. Es exclusivamente para eso. Ese fondo es para tu inicial. Bien, perfecto. Doctor Pío Salazar, muchísimas gracias. Encantado. Vamos a estar a la espera de la reglamentación de la norma para ver esos detalles que aún faltan finalmente amalgamar en el proceso.